Muy buenas a todos y bienvenidos a Aspectos de Automatización Industrial, y en esta oportunidad se va a ilustrar mediante el esquema de una sencilla aplicación el uso de los contadores en TIAportal lenguaje de escalera. Aquí se tiene el esquema simplificado. Esta es una banda transportadora que descansa en estos dos rodillos sobre la cual circulan objetos, por ejemplo botellas o frascos. Estos objetos son detectados por un detector de proximidad, por ejemplo fotoeléctrico o inductivo, que está conectado en el PLC a la entrada I0.4, la entrada física I0.4. La cinta transportadora, el conveyor, se mueve por efecto de este motor que está aquí abajo, el cual está controlado por la salida digital Q04 del PLC, y los objetos van a una zona de empaque donde son empaquetados por una máquina que en general se activa o desactiva mediante otra salida discreta que es la Q05. El proceso es el siguiente. Al arrancar el programa debe estar la cinta transportadora funcionando, es decir, se activa la salida Q04. Los objetos circulan y son detectados cada vez que pasan enfrente al detector que está conectado a I04. Un contador cuenta esos objetos y cuando se alcance un determinado número de objetos, por ejemplo 8, se detiene la cinta transportadora y se enciende la máquina de empaque. La máquina de empaque se simula o se modela, por ejemplo, mediante un timer, un temporizador que va a determinar el tiempo que va a durar el empaque de los, por ejemplo, 8 objetos. Una vez empaquetados, se apaga nuevamente la salida 05 y a continuación se vuelve a encender la 04, de manera que la cinta transportadora vuelva a circular y pasen otros, por ejemplo, 8 objetos que constituirían lo que se llama un lote. Llegan esos 8 objetos nuevamente a la máquina de empaque y se repite el proceso. Se apaga la cinta transportadora, se enciende el empaque durante el tiempo estipulado y una vez empaquetado se vuelve a arrancar la cinta transportadora y así sucesivamente. Esa es, en resumen, la aplicación, y ahora se va a TIAportal para materializar este ejemplo con el correspondiente ejercicio, en donde evidentemente el bloque central va a ser un contador. Ya en TIAportal lo primero que se va a hacer es definir las variables que se estima que se van a utilizar en el programa. Variables PLC, tabla de variables 1, se va a seguir usando la misma tabla de variables que se ha usado en los ejemplos anteriores, y aquí se van a agregar los siguientes elementos. Primero el detector. Se puede colocar simplemente detector o detector 1 por si en un futuro se utiliza otro detector. Evidentemente es una señal booleana y va a estar asociada a una entrada física en realidad, pero con el fin de poderlo simular de forma más sencilla, igual que se hizo con el ejercicio anterior del piloto y la válvula, se va a colocar más bien una marca. Y en aquella ocasión se utilizó la marca 30.0, aquí se puede utilizar la marca 30.1, que en la realidad va a ser sustituida por una entrada digital. Después está el motor de la cinta transportadora, se va a llamar por ejemplo motor CT, cinta transportadora, que es booleano, y la última salida utilizada fue la Q03, aquí se va a utilizar la Q0.4. Luego viene el motor de la empaquetadora, empaque, y esa va a ser la siguiente salida, que es la salida 05. Pero además se desea observar o al menos guardar en un registro el número de botellas o de objetos que están pasando por enfrente del detector, y eso me implica asociarle al contador un word donde él guarde el valor de conteo. Ese word, ya que el contador va a ser un contador de tipo entero, puede ser por ejemplo el word número MW90 y se le va a llamar con el nombre número objetos. Esos objetos pueden ser botellas, pueden ser cajas, etc. Aquí esto habrá que escogerlo de tipo entero, ya que el número de objetos a contabilizar es un número entero, y al ser entero necesita aquí
formato Word. MW90 sería, por ejemplo, un registro adecuado para guardar el número de objetos. Bien, también se podría, esto no se ha hecho hasta ahora, a pesar de que ya se han visto los temporizadores, destinar un registro donde almacenar el tiempo que transcurre mientras la máquina empaquetadora está funcionando. Tiempo empaque, se le puede llamar a esa variable. Y esa variable va a ser una variable de tipo time. Se puede buscar aquí en la T el tipo time o simplemente escribir time. Y de nuevo un error porque el tipo time es una variable de 32 bits. Es decir, es un doble word, por lo tanto esto debe ser un MD. Si se utilizó el MW90 para el número de objetos, significa que este registro ocupa 2 bytes, el 90 y el 91. Por lo tanto, el próximo registro libre es el 92, el próximo byte que está disponible, pero debe ser un MD, es decir, un doble word. Al validar es aceptada esta opción y recuérdese que aquí hay 4 bytes a partir del número 92, es decir, 92, 93, 94 y 95, estando el próximo byte libre dentro de la serie de los bytes de la década de 90, el número 96. Bien, se guarda la tabla de variables, se puede cerrar, ya están todas las variables definidas. Y ahora se va a bloques de programa y se va a utilizar el bloque FC32 que se usó en la entrega anterior para ilustrar el funcionamiento de los contadores. Pero si se recuerda, el bloque fue vaciado, es decir, su contenido fue borrado. Es decir, que el bloque está vacío y puede utilizarse perfectamente para esta aplicación. Doble clic en FC32 para abrir el bloque. Y ahora se puede colocar aquí en la parte del título un comentario corto que indique de qué se trata. Se puede colocar, por ejemplo, conteo y empaque de piezas. Conteo y empaque de piezas. Y en el primer segmento, ya de una vez, se puede colocar el contador asociado, por supuesto, al detector que es el encargado de contabilizar las piezas o las botellas que pasen frente a él. Bien, aquí en contadores no es preciso, como se ilustró en la entrega anterior, usar un contador up-down. Un contador up, que es más sencillo, hace el trabajo perfectamente. Recuerden que esto se trata de un bloque de función que requiere su bloque de datos de instancia. Ya se le va a colocar. Él sugiere el número 3 como el próximo disponible. Y aquí se le va a colocar contador 1. Pues es el primer contador que se utiliza en una aplicación aquí en el tema sobre el lenguaje de escalera. Se valida y recuérdese que aquí en bloques de sistema, recursos de programa, está ya colocado el DB3 o bloque de instancia del contador número 1. Bien, aquí en CU hay que colocar un contacto abierto y ese contacto va a ser el sensor, es decir, el detector que va a estar detectando las piezas que están pasando frente a él. Se le llamó detector 1, aquí está, M30.1, doble clic y ya está ese contacto, ya está listo para trabajar y en cada flanco ascendente que se genere aquí, el contador va a incrementarse en una unidad. Se dijo que el contador tiene que contabilizar 8 piezas, por ejemplo. Es decir, aquí en el valor de preselección se va a colocar simplemente el número 8 y eso significa que cuando el contador contabilice 8 piezas, él va a activar esta salida. Y esta salida es la que, por un lado, va a energizar la máquina de empaque, pero por otro lado debe apagar la cinta transportadora. Y gracias a la flexibilidad en TIA Portal, eso se puede hacer de una manera muy sencilla en este mismo segmento. Por ejemplo, se coloca una bobina aquí y esta bobina se va a activar cuando el contador llegue a 8. En otras palabras, cuando se contabilicen las 8 piezas, debe activarse la máquina de empaque. Por lo tanto, esta salida, esta bobina, va a ser
el empaque, que es la salida Q0.5. Pero por otro lado, el empaque tiene una señal que es precisamente la negada de la cinta transportadora. Si el empaque está funcionando, la cinta está apagada. Si el empaque no está funcionando, la cinta está encendida. Entonces aquí en paralelo con el símbolo abrir rama, se va a poner otra bobina y se va a asociar a la cinta transportadora, es decir, al conveyor que va a estar manejando el flujo de las botellas. Y el motor que mueve esa cinta transportadora se le llamó motor CT. Se coloca aquí motor CT, pero ahora observes el truco. Se hace clic sobre la bobina y en la cuña roja se escoge normalmente cerrado. Significa que cuando el contador tenga su salida en 0, es decir, mientras esté contando los 8 objetos, la cinta transportadora estará encendida, la máquina de empaque apagada. Cuando el contador llegue a 8 o supere los 8 objetos, aquí hay un 1, se enciende el empaque, se apaga la cinta transportadora. Otro punto importante, sobre todo aquí con este contador, es el siguiente. Si se alcanzan los 8 objetos, la cinta transportadora se detiene y el empaque arranca. Pero eso no garantiza 100%, por ejemplo, que venga algún pulso fantasma o que de alguna manera este contacto por alguna razón cierre mientras está empaquetando y contabilice el contador 1 o 2 o más objetos. Para evitar eso y también para ir por lo seguro, se puede colocar aquí un reflejo del contacto del empaque, de tal manera que mientras se esté empacando no se detecten o el contador ignore los pulsos que podrían venir aquí del detector. Para ello habría que colocar un contacto aquí en serie con el detector, de manera que cuando el empaque esté activado, el contador no le lleguen los pulsos del detector. Y evidentemente ese sería un contacto normalmente cerrado, asociado a la salida Q05 o a la variable empaque. ¿Qué significa eso? Mientras no se esté empaquetando, el contacto conduce y el contador cuenta los pulsos del detector que corresponden a los objetos que están pasando frente a él. Cuando se llega a 8 objetos, el contador pone 1 en la máquina de empaque se enciende, esta salida se activa y como aquí está reflejada con un contacto normalmente cerrado, este contacto abre, no conduce, impidiendo que los pulsos que puedan venir mientras está empaquetando hagan que el contador siga aumentando su valor de cuenta. Bien, este primer segmento se le puede colocar un comentario, por ejemplo, conteo de piezas, y activación de empaque. ¿Qué ocurre ahora? Una vez que el empaque empiece a funcionar, la empaquetadora comienza a funcionar, se le va a dar un tiempo después del cual ella tiene que dejar de funcionar automáticamente y debe, por lo tanto, hacer que la cinta transportadora comience de nuevo a funcionar. Para llevar a cabo esa acción se requiere entonces de un temporizador. Entonces en este segundo segmento se va a colocar un contacto que va a representar el empaque, es decir, la salida Q0.5, y una vez que la empaquetadora comienza a funcionar, ella va a disparar un temporizador de un determinado tiempo que ahora se va a fijar, después del cual se debe apagar la empaquetadora y debe comenzar a funcionar nuevamente el motor de la cinta transportadora. Se va entonces aquí a las instrucciones básicas, temporizadores, y se puede escoger de nuevo un temporizador TEON, que como es sabido es el más utilizado. Es un bloque de función, requiere su bloque de datos de instancia. El sistema sugiere por defecto el número 4. Se le va a llamar, por ejemplo, timer 3, ya que existe el timer 1 y el timer 2. Este sería el timer 3 asociado a DB4. Él automáticamente es insertado aquí en recursos de programa. Y ahora hay que decidir cuánto tiempo va a durar el empaque. Supóngase que el empaque dura, por ejemplo, 14 segundos. Entonces se coloca aquí T numeral
14 S de segundos. Enter. Y se dijo también que el tiempo que va transcurriendo hay que guardarlo en una variable, y para eso se definió la variable tiempo empaque. Por último, cuando este temporizador alcance los 14 segundos, se debe apagar la máquina de empaque y se debe encender la cinta transportadora. ¿Cómo se puede hacer eso? Eso se puede hacer de varias maneras, y es interesante ahora las posibilidades que están disponibles aquí en Triaporta. Por ejemplo, sin que sea definitivo, se puede colocar aquí una bobina. Vamos a colocarla aquí en esta parte, y se le puede asociar una marca, y esa marca, esa misma bobina, se coloca aquí en el reset del contador, de manera que cuando el temporizador llega a los 14 segundos, él activa esta bobina, y esta bobina resetea el contador. Al ponerse en 0 el contador, hay un 0 en Q, por lo tanto el empaque se apaga, se activa la cinta transportadora, porque esta bobina es normalmente cerrada, es decir, tiene el valor negado a lo que corresponde al valor de Q04, y automáticamente, al haber un 0 aquí, hay también un 0 aquí, por lo tanto este temporizador deja de funcionar, se cae y se resetea, y coloca de nuevo un 0 aquí, liberando el reset. Esa sería una forma de hacerlo. Otra forma, digamos más elegante, si se quiere, más utilizando los recursos de los bloques contador y temporizador, y más hacia orientado a programación orientada a objetos, es borrar esta bobina y aquí en el reset hacer lo siguiente. Se hace clic aquí en el reset, en la caja se busca el timer 3, por orden alfabético debe estar al final, timer 3, y él coloca timer 3 punto. Aquí viene una propiedad que sería su salida, un parámetro, la salida Q del timer 3, timer 3.q, clic afuera o enter y listo. Quiere decir que cuando este timer active su salida, esta señal digital aquí activará el reset del contador. Algo similar se pudo haber hecho también aquí con la entrada del timer. En lugar de colocar un contacto asociado a Q05, se pudo haber colocado un contacto asociado a la salida Q de este contador, cuyo bloque de distancia se llama contador 1 o el DB3. De esa forma se aprovechan más los recursos, porque no se tiene la necesidad de usar una marca adicional. Simplemente se toma uno de los parámetros del timer 3, que para ello tiene su bloque de distancia, que es el parámetro Q. Y por último, aquí en CB hay que poner el registro que se destinó para ver el conteo de piezas, y ese registro se le llamó número de objetos. Obsérvese que aquí en esta tabla van a aparecer solamente aquellos datos que tienen el formato entero o un formato compatible con CB, con el valor de cuenta. Voy a colocar doble clic, número de objetos, y ya aquí en MW90 se va a guardar el número de objetos desde 0 hasta 8 a medida que el contador vaya contacto. Bien, como se observa aquí abajo este círculo rojo, lamentablemente hay un pequeño error, y es que existe esta línea aquí abajo que fue accidentalmente colocada y no fue, por supuesto, sus bobinas correspondientes no fueron llenadas. Eso ocurre si uno no es muy cuidadoso a la hora de poner los distintos elementos. Pero el error está subsanado y ya se puede prácticamente correr el programa. Lo único que faltaría sería colocar tal vez aquí un comentario que podría ser, por ejemplo, tiempo de empaque o monitorización del tiempo de empaque. Bien, con ello el programa está listo. Este es el FC32. Ya de la entrega anterior se sabe que en el OV1, doble clic aquí en el árbol del proyecto sobre OV1, este bloque FC32, aquí abajo está en este segmento, debe ser llamado para que realmente sea ejecutado. Si no se llama, el bloque, por más complejo que sea, no va a funcionar. Se tiene aquí en OV1 las tres llamadas de los tres ejercicios hasta ahora. Aquí vamos a abrir segmento 1. Aquí está la llamada del bloque FC30, que es arranque parada de motor.
FC31, que son los temporizadores, y FC32, que es el nuevo bloque de los contadores. Bien, con eso el programa está listo para ser simulado y comprobar que funciona, y luego se aplicarán algunos pequeños detalles. Guardar el proyecto, ir aquí al PLC, o también puede ser a bloques de programa, y con clic derecho compilar software cambios o software compilar todo, y esperar que se genere el reporte de la compilación. De nuevo aquí, compilación finalizada, aquí abajo, cero errores, cero advertencias, todo está correcto. Y entonces lo de siempre, clic sobre el PLC, se activa la simulación, se valida esta ventana, se verifica que la conexión de red sea esta, iniciar búsqueda. Ahora se encuentra el simulador, que es el PLC con la dirección IP que está aquí indicada. Se carga el programa, se vuelve a pulsar cargar y por último finalizar. Luego de ello se pone el simulador en modo run. Se retira como siempre aquí abajo, y lo que falta ahora es animar el programa. Aquí a la derecha, los lentes con la flecha verde de activar el modo de observación. El PLC se conecta con el computador online, en este caso es el simulador el que se conecta, y ahora lo que hay que hacer, obsérvese que el contador está en 0, número de objetos 0, y aquí el tiempo de empaque también está apagado, es decir, no se está empaquetando ningún lote, pero la cinta transportadora está encendida. Aquí se ve esta raya verde, esta bobina en verde, significa que el motor de la cinta transportadora está encendida. Ya vienen los objetos y lo que hay que hacer es aquí simularlos, forzarlos, modificar esta entrada detector 1. Vamos a hacerlo 8 veces, forzar a 1, forzar a 0. Ya aquí se tienen 6 objetos, uno más, forzar a 1, forzar a 0, pasó el séptimo objeto. Y ahora observen cuando se active el detector, porque viene el objeto número 8, la botella número 8, aquí el contador va a marcar 8, se va a encender el empaque, puesto que el valor de preselección está en 8, se va a apagar la cinta transportadora. Al encenderse el empaque, este contacto va a dejar de conducir, de manera que si yo le doy aquí simulando otros pulsos, estos no van a ser contabilizados. Y aquí abajo se va a observar que el empaque se activa, el temporizador comienza a funcionar, a contar sus 14 segundos, después de los cuales el contador se resetea y pone su número de objetos en 0, arrancando nuevamente el motor de la cinta transportadora y apagando el empaque. Veamos. Forzar a 1, forzar a 0, ya arrancó el empaque, aquí está el empaque funcionando, aquí está el tiempo corriendo, va por 6 segundos. Si yo aquí, por ejemplo, hago forzado a 1 antes de que llegue a los 12 segundos o a los 14 segundos, no ocurre nada. Y al llegar a los 14 segundos, el contador se encarga a través de esta señal de resetear, mejor dicho, el timer de resetear al contador. El contador se coloca en 0 y hay ya un objeto aquí porque activé ya a destiempo el detector. Ya seguramente cuando active el detector ya había terminado de efectuar el empaque y por lo tanto ya contabilizó un objeto. Puedo seguir contabilizando, forzar a 1, forzar a 0, etcétera. Aquí está el segundo objeto y así sucesivamente. Una forma de ver esto sin necesidad de manualmente estar activando aquí forzar a 0, forzar a 1, y esto se puede cambiar online, es cambiar este detector 1 que se tiene aquí por una de las marcas del bit sistema de los osciladores que están definidas como clock 0.5 Hz, etc. Por ejemplo, puedo poner, vamos a poner algo
95 Hz, la 10.4 en lugar de M30.1. Validamos y automáticamente ya se cambia de color esta esfera, indicando que los programas no son iguales online, offline. No importa, se marca simplemente bloques de programa o el bloque contadores, y aquí se activa la flecha cargar en el dispositivo. Igual que ya se había hecho en otras ocasiones, cuando se han hecho cambios online, no es necesario ni mucho menos parar el simulador o parar el PLC, puesto que se trata de un cambio menor de software o de un cambio de software. Si fuera hardware, sí. Se pulsa cargar y ya. Y ahora se va aquí a la simulación nuevamente, y aquí se observa, perdón, vamos a simular aquí. Ok, y aquí se observa que el oscilador está funcionando por sí solo y el contador va, por supuesto, a trabajar solo. Una vez que termine el empaque, en este momento está empacando, vamos a esperar que pasen los 12 segundos del empaque. Aquí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 objetos. Se enciende el empaque. Ahora se esperan los 14 segundos que tarda el temporizador que está emulando la empaquetadora. 12, 13, 14, listo, se apagó la máquina empaquetadora y se encendió de nuevo la cinta transportadora. Ya va otra vez por 7, 8 objetos, llegó nuevamente a 8. Está el empaque funcionando. Aquí se ve también en este registro el tiempo: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. El contador se pone 0 y nuevamente en 1. Apenas viene el siguiente pulso: 2, 3, 4 y así sucesivamente. Claro, en la práctica no se tiene un oscilador, lo que se tiene es un sensor de verdad que está contabilizando los objetos. Pero el funcionamiento que se representa aquí con esta aplicación, que se simula o se modela con esta aplicación, corresponde a lo que perfectamente podría estar pasando en la práctica. Bien, con eso se tiene una ilustración sencilla pero a la vez interesante de los contadores, y además se ha podido en el mismo ejemplo, en la misma aplicación, mezclar o combinar el contador con un bloque de los que se vio anteriormente con un temporizador, para hacer una aplicación más interesante desde ese punto de vista. En próximas entregas se seguirá estudiando el lenguaje de escalera. Aquí voy a parar la simulación, deshaciendo la conexión online, y aquí, retirando un poco el simulador, se ve en las instrucciones básicas que quedan todavía unas cuantas carpetas o directorios. Por ejemplo, están las instrucciones de comparación, que se verán a continuación en la próxima entrega. Están las funciones matemáticas, que se utilizan cuando se necesita crear algoritmos o cálculos, o también escalamiento en entradas analógicas o señales analógicas en general. Las instrucciones de movimiento y transferencia, las de conversión de tipo, entre las cuales están los bloques legados para el escalamiento de las entradas y de las salidas analógicas, las operaciones de control de programa, como los saltos, etc., las operaciones lógicas con palabras, el AND, el OR exclusivo, palabra con palabra, se utiliza mucho en las llamadas máscaras, desplazamiento y rotación, que son los Shift Register o registro de desplazamiento y de rotación, que se van a utilizar para un ejemplo muy interesante con semáforos, ya posteriormente cuando llegue la entrega que corresponda. Y las instrucciones del legado de STREP 7, donde hay algunas bien interesantes que también se van a explicar en detalle, como por ejemplo el programador cíclico o drum o tambor de levas, el sustituto de un tambor de levas, que es bien útil y bien interesante para lo que son procesos secuenciales tipo semáforos. Y hay otras instrucciones aquí bien interesantes, como por ejemplo el lead-lag, que es un algoritmo avance-retroceso desde el punto de vista de control. Tiene un polo y tiene un cero, con el cual se pueden simular plantas lineales. Bien, todo eso vendrá a su debido tiempo. Por el momento se acaba de terminar el tema de contadores con su respectivo ejemplo, y en la próxima entrega se va a comenzar ya a estudiar las señales analógicas, primero las entradas, con los correspondientes bloques que se suelen usar para el manejo de señales analógicas, que son los comparadores, básicamente las funciones matemáticas, y la parte de escalamiento o conversión.
Bien, como siempre, poner el simulador en stop, cerrar, validar, guardar el proyecto, no está de más. Y no hay nada que borrar aquí, este ejemplo va a quedar tal cual. De manera que si les ha parecido interesante esta ilustración del contador mezclado con el temporizador, no duden por favor, recuerden darle like, suscribirse al canal si no lo han hecho todavía y los espero en próximas interesantes entregas dentro de muy poco.